Bien, hermanos, hablemos de la salvación. Si queremos hablar con responsabilidad sobre la salvación, debemos comenzar hablando de Dios, por supuesto. No hay soteriología firme si no está anclada en la naturaleza de aquel que salva. A veces se pretende construir toda una teología de la salvación partiendo del hombre o del pecado o inclusive de términos técnicos complejos. Pero se pasa por alto el punto principal de partida o el punto fundamental, el cual es el carácter de Dios, ¿no? Dios no salva porque simplemente tiene un plan, sino que Dios salva porque Él es quien es. Su carácter no es una parte de su actuar, no, es el fundamento de todo. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Éxodo 34:6. Entonces, ese es el Dios que se revela. Esa es la base de toda provisión, de toda promesa, de toda redención. Qué tremendo, hermanos míos, el carácter de Dios. Entonces, cuando hablo de su carácter, hermanos míos, me refiero a ser en totalidad sus atributos, su perfección, su pureza, su integridad. No se puede tomar uno solo de sus atributos para construir toda una teología o una doctrina, y menos si se pretende ser sólida en cuanto a la Biblia, ¿no? Justamente, el error de muchos sistemas teológicos es elevar un atributo por encima de los demás, ¿no? Algunos enfatizan al extremo la soberanía, otros hacen lo mismo, por ejemplo, con el amor o con la justicia, y así terminan desfigurando completamente al Dios de la Escritura. Esto es tremendo, hermanos. Recuerden, el Dios de la Biblia no se puede dividir en partes. Él es uno. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 afirma esta gran verdad. Entonces, esta verdad no solo afirma su unicidad ontológica, sino también su indivisibilidad, mis hermanos. Todos sus atributos se manifiestan en perfecta armonía. Nunca actúan en contradicción consigo mismo. No. ¿Por qué? Porque Dios es amor a costa de su justicia, ni justo a expensa de su misericordia, ¿no? Él es íntegro y eso debe reflejarse también en nuestra teología, ¿no? Entonces, al observar esta armonía de Dios en sus carácter, en su atributo, comprendemos que la oferta del Evangelio no puede ser contradictoria con su carácter. No. Él llama a todos porque realmente desea que todos se salven. Esto lo corroboras en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Entonces, Él envía a su Hijo porque ama al mundo, según Juan capítulo 3, versículo 16. Y también dice, Él juzgará justamente porque no hace acepción de personas. Romanos capítulo 2, versículo 11 también. Entonces, todo esto lo hace no porque tenga que someterse a una ley superior, no, sino porque simplemente así es Él. Fiel es Dios, dice la carta de Corintios capítulo 1, versículo 9. Dios es luz, primera de Juan capítulo 1, 5. Dios es amor, primera de Juan 4, 8. Entonces, esas declaraciones no hacen tensión de la unidad de Dios. No, para nada. Ahora bien, hay un aspecto poco tratado, pero profundamente necesario para este tema: la simplicidad divina. No me refiero a que Dios sea fácil de entender, sino a que Él es simple en su esencia. Es decir, que no está compuesto de partes. No es una mezcla de amor, de justicia, de verdad, poder,
sino que, mis hermanos, es amor, es justo, esa verdad amorosa, poder fiel, todo a la vez se une en uno mismo, no se le puede dividir. Esta doctrina ha sido sostenida desde tiempos antiguos porque protege el concepto bíblico de Dios, sin mezcla, sin contradicción, sin evolución. Es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, según Hebreos capítulo 13, versículo 8. Entonces, ¿por qué es importante abordar la soteriología desde este punto? Porque si desconectamos la salvación del carácter de Dios, mis hermanos, corremos el riesgo de fabricarnos un Dios en minúscula a medida de nuestro sistema. ¿Se dan cuenta qué fatal es esto? Entonces, podemos acabar predicando a un juez frío que escoge arbitrariamente o a un padre permisivo que no juzga, ¿no? Entonces, otras malas informaciones, y todas estas serían falsas. Solo desde el carácter íntegro de Dios podemos afirmar con seguridad que su plan de redención es justo, amoroso, santo, verdadero y digno de confianza, ¿no? Entonces, así que mis amados hermanos, Dios no salva por estrategia, salva por quien Él es. Por eso, la Biblia no comienza con el hombre, sino con Dios. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios, ¿no? Entonces, antes de todo está Él. Y si Él es quien dice ser, entonces la salvación que ha provisto es congruente con cada una de sus perfecciones o atributos. Desde este marco, el provisionismo, lejos de ser antropocentrismo, es teocentrismo bíblico, ¿no? La soteriología que no nace, mis hermanos, del carácter de Dios es un sistema más de los que hay, ¿no? Pero la que brota de su eterno, esa es palabra viva y esa es la que yo creo, la que yo predico y la que yo sostengo, porque estoy convencido de que todo lo que Dios hace, lo hace conforme a su naturaleza perfecta y por eso podemos decir sin temor, su provisión es verdadera, su llamado es sincero y su gracia es suficiente. ¿Por qué? Porque así es Él. Así que hermanos, por eso Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Así que confiemos plenamente en la obra de Cristo, el cual quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. Dios los bendiga.